¿Quién conoce los textos? Todavía no se conocen, pero se habla mucho de la reforma. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Doctora Paula Acosta, presidenta de ASEMI, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Giovanni, una feliz noche para todos, encantada de estar acá con ustedes. Bueno, yo me desperté, Paula, el domingo y entonces me llevó el periódico a la cama y veo un titular que dice: Ministra Corcho veta diálogos con las EPS. ¿Así está la cosa, doctora Paula? Pues Giovanni, tuvimos un primer encuentro que buscamos por cerca de 7 meses con la ministra Carolina Corcho. Celebramos mucho que se abriera este espacio para conversar y uno de los puntos iniciales pues fue el de canales de comunicación. Más allá de las diferentes visiones que tengamos frente a una reforma, hay un sistema de salud que está operando, en donde desde este gremio y desde las 11 EPS que están afiliadas, tenemos la responsabilidad monumental de responder por la salud de 11 millones de personas, de 34 millones de personas. La solicitud fue tener diálogo, tener canales de comunicación para trabajar en el día a día del sistema de salud, y pues la respuesta fue una negativa, manifestando que, dado que nosotros teníamos una comunicación permanente con el Congreso de la República y con los medios de comunicación, pues no podíamos esperar también tener espacios técnicos con el Ministerio en paralelo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, como ustedes hablan con el Congreso y hablan con los medios, entonces ¿por eso no hablan ellos con ustedes? Esa fue la respuesta que me dio la ministra. ¿Eso es de suma gravedad? Y me dijo que, pues entendiera yo que la próxima reunión con la ministra pues sería en un año. Es decir que hoy, doctora Paula, ustedes todavía no conocen ningún articulado del texto de esa reforma. No, Paula, nosotros no lo conocemos, pero tampoco lo conocen los congresistas, tampoco lo conocen otras partes del gobierno, no lo conocen los usuarios, no lo conocen las agremiaciones médicas. Durante la semana pasada se dio un movimiento de muchos sectores en donde la solicitud es la misma, y la solicitud es conocer el texto para poder aportar desde la experiencia. Este es un sistema de salud que lleva construyéndose 30 años y en donde cada uno de los actores ha aportado y tiene un rol fundamental. Y lo que queremos es, pensando en esos 50 millones de colombianos y en ese más de 1,5 millones de migrantes que hoy hace parte del sistema de salud, cómo podemos entre todos construir un mejor sistema de salud, y esa siempre va a ser la voluntad desde este gremio. La ministra Corcho dice que ella sí ha socializado, que ella llega y les presenta un PowerPoint, pero se va, o sea, ahí no hay discusión. Yo le quiero preguntar, doctora Paula, ¿es suficiente lo que explicó el señor Pedro Santana? Pues mire, Pedro Santana durante la semana pasada dio a conocer 7 puntos en donde creo que podemos encontrar caminos y puntos de encuentro en varios de los qué es lo que pretende esta reforma. Si se pretende avanzar en atención primaria en salud, todos queremos avanzar en atención primaria en salud. ¿Qué significa eso? Poder en esa puerta de entrada del sistema de salud resolver el mayor número de problemas de salud de la población. Tener una salud que sea más cercana a todos los usuarios, por supuesto, es algo que nosotros compartimos. Formalizar al personal de la salud, también lo compartimos. Mejorar los sistemas de información. Creo que el gran problema, y en donde surgen muchas de las preocupaciones, en parte las que hemos expresado desde ASEMI, tiene que ver en los cómo. Acá el cómo no es claro, y la atención primaria en salud no es un ejercicio teórico, es un ejercicio del día a día, en donde millones de personas necesitan atenciones, necesitan darle continuidad a sus tratamientos, tienen una urgencia y necesitan acceder a un servicio médico, y acá las grandes preocupaciones que nosotros hemos planteado tienen que ver en esos cómo, porque básicamente lo que se está es recreando un sistema de salud público y único, en donde la puerta de entrada requiere que las personas, de acuerdo con lo que explica el señor Santana, se empadronen en un hospital público y sea este hospital público el que defina cuál es la red de servicios, es decir, a dónde como usuarios podemos ir a que nos atienda un dermatólogo, o que nos hagan un examen, o que nos hagan un procedimiento quirúrgico. Entonces, pensar simplemente en la operatividad del sistema de salud a partir de la estructura de hospitales públicos y de unos centros de atención ubicados en diferentes localidades, centros de atención que hoy no existen, pues genera muchas preocupaciones, porque es básicamente desconocer toda la experiencia, los sistemas de información, el conocimiento de la población, los modelos de atención que tenemos hoy y que disfrutamos todos los colombianos, y que por supuesto requieren una revisión y muchas mejoras, pero partiendo desde la capacidad de los hospitales públicos, que algunos existen, estos centros de atención no existen en muchas partes del país, y eso genera por supuesto una gran preocupación
tanto para el gremio asegurador como, creo yo, para cada uno de los usuarios. Justamente, doctora Paula, sobre esos cómo que se intuyen, porque es verdad, son las puntadas que ha dado la ministra, y sobre esas puntadas hemos logrado entender que se buscaría acabar con las EPS. ¿Cuáles serían como los riesgos o lo más grave de que dejaran de existir? Mire, yo creo que acá hay por lo menos tres cosas que desde mi perspectiva son muy graves. Uno es cómo le da usted continuidad a los tratamientos de las personas. Volver a afiliarse, empadronarse en estos centros de atención locales, pues implica años. En la vida real, estos procesos no se dan de un día para otro. Hay un ejemplo, tal vez que es muy pertinente acá, y es el sistema que ha desarrollado el Ministerio de Salud para hacer toda la afiliación de forma transaccional. Lleva 5 años en desarrollo. Se han hecho unos ajustes para vincular a la población migrante y tomó un año, Paula, tomó un año hacer la capacitación a las entidades territoriales para que pudieran utilizar este sistema y empezar a afiliar activamente a la población migrante. Entonces, estos no son procesos que se dan de un día para otro. Entonces, una preocupación es cómo se le da continuidad a esas personas que hoy tienen diabetes y que requieren la continuidad de su tratamiento, para los enfermos renales, para una persona que está en un tratamiento oncológico. Esto no puede demorarse hasta que se construyan los centros, hasta que se dé esa transición, y mientras tanto se genera un gran hueco en donde no es claro quién va a responder por la salud de los usuarios. Otra preocupación muy grande tiene que ver con los recursos. Y cuando hablo de recursos, no solamente hablo de recursos fiscales, sino también hablo de recursos humanos y recursos de infraestructura. Colombia tiene ya un déficit muy importante en personal de la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener 8 veces más enfermeras y enfermeros. Deberíamos tener 3 veces más médicos, y cuando uno va por especialidades, hay unas especialidades donde también hay unos déficits muy importantes. ¿Quiénes atenderán estos cerca de 20.000 centros que se planea construir? ¿En dónde están los recursos para poderlos contratar? ¿Y en dónde y cuándo y cuánto tiempo se demorará en desarrollarse este sistema? La apuesta que nosotros hacemos es una apuesta que parte de lo que existe en el sistema de salud, que se ha construido por este país y que es referente para muchos de los países de la región, y es partamos de lo que tenemos y mejorémoslo. Por supuesto hay cosas que las EPS deberían hacer mejor, por supuesto deberíamos y tenemos que seguir avanzando hacia tener un sistema en donde las personas no tengan que hacer tantos trámites y en donde los procesos de autorización sean más entre el prestador y la EPS para que sea una mejor calidad de servicio hacia los usuarios. Por supuesto, tenemos que seguir construyendo sistemas de información que sean lo más transparentes para que sea absolutamente claro cómo es el flujo de los recursos de la salud. Y el tercer riesgo que vemos es que cuando usted compara los sistemas como el que tenemos en Colombia, en donde hay una prima, versus un sistema en donde lo que usted financia es la oferta, el sistema más eficiente con el cual nos podemos comparar es el sistema español, y eso implica 3 veces más recursos. Es decir, si hoy gastamos cerca de 70 billones en el esquema de aseguramiento, podríamos estar gastando 210 o 240 billones de pesos en el mismo prestación de los servicios. Mejor dicho, o sea, esto es como volver otra vez al seguro social. Palabras Claro, más, claro. palabras, usted no había nacido, yo tampoco. Pero eso es como volver al seguro social, ¿no? Pues es un sistema único y público en donde pues, los privados han introducido buenas prácticas, han tenido también problemas. Acá hemos visto escándalos protagonizados por los privados, pero también hemos visto que hay una eficiencia que se introduce y que permitió lo que hoy tenemos, y que yo creo que todos los colombianos tenemos que celebrar y tenemos que acoger, y es tener una cobertura universal. Acá, cuando uno nace, ya nació con su seguro de salud y lo acompaña durante toda su vida y no genera un gasto de bolsillo, la ruina para una familia cuando tienen una enfermedad que es catastrófica. Entonces, creo que acá hay mucho por perder, también hay mucho por avanzar y por ganar, y esa es la apuesta que hacemos desde las EPS. Doctora Paula, ¿se puede reducir el papel de las EPS al de una simple intermediación financiera? No, Giovanni, creo que parte de lo que quisiéramos nosotros ampliar esta discusión es mostrar todas esas funciones que realizan hoy las EPS. Por supuesto, hay unas tareas administrativas. Cuando usted contrata un servicio, tiene que haber una parte administrativa de ese contrato, de la auditoría de esas facturas, pero lo más importante que hacen las EPS es la gestión de riesgo en salud. ¿Eso qué significa? Conocer a la población, diseñar esos programas de atención,
estructurar una red para que sea suficiente a cuáles son las necesidades de cada persona y poder guiar a los usuarios acerca de cuál es el siguiente paso cuando está en un tratamiento y poderlo acompañar de una forma más integral. Doctora Paula, ahora que la escuchaba usted hablando acerca del manejo de los recursos y cómo eso es importante que se siga cuidando y se procure hacer de la mejor manera posible, esta pata que le sale hoy al gato con esta reunión que tuvo la ministra con los congresistas de la Comisión Séptima, donde entonces también empezamos a saber que se propondría allí que el Estado pueda contratar planta de médicos, pero no por prestación de servicios, sino contrato pues con todas las prestaciones de ley. ¿Eso es viable? ¿Eso sería una administración eficiente de recursos o eso es complejo? Mire, Paula, yo creo que acá hay varias realidades. Una es el personal asistencial de salud muchas veces tiene unas condiciones muy duras de trabajo y tiene unas remuneraciones que no son proporcionales a las horas que trabaja, a las condiciones en las que trabaja y al esfuerzo que hacen. Entonces creo que acá es muy importante avanzar en esa formalización de todo ese personal asistencial de la salud. Creo que la historia de los médicos especialistas en particular es un poco diferente. Muchos médicos especialistas trabajan en diferentes centros y esa es parte, digamos, como de la dinámica en donde, como les contaba, hay un déficit muy importante de personal de la salud y esto permite, digamos, atender diferentes poblaciones y es, digamos, una realidad diferente. Creo que acá es muy importante que las personas que hoy trabajan dentro de los hospitales públicos, en donde hay un número muy alto de personas que están en estas órdenes de prestación de servicios, pues se pueda avanzar hacia la formalización. Esa es una iniciativa que nosotros acompañamos. El sector asegurador es probablemente el que tiene el volumen más importante de contratos laborales. 9 de cada 10 personas tienen contratos laborales. Los otros son contratos que también están dentro de la norma, pero que no necesariamente son contratos laborales. Y creo que es muy importante, en particular, reconocer toda esa labor que hace el personal asistencial en salud. Creo que también es muy importante que sea el Estado y la nación y las entidades territoriales las que den el ejemplo en la formalización de este personal, pero eso requiere unos recursos y esos recursos deben ser incorporados en los presupuestos. Esto probablemente tendrá que tener un periodo para su implementación y como lo señalaban en la nota introductoria, pues es importante ver cuáles son las consecuencias para poder hacer un plan estructurado que permita realmente dar mejores condiciones para estas personas que atienden y que todos los días y que, por ejemplo, durante la pandemia hicieron un esfuerzo increíble que como sociedad deberíamos reconocer. Y lo peor es que no hay diálogo. Nosotros estamos esperando que la señora ministra pues atienda todas las solicitudes que hay para que nos explique y por lo menos conocer el texto de lo que se pretende pasar a aprobación del Congreso. Doctora Paula Acosta, presidenta de ASEMI, gracias por estar con nosotros esta noche en Redman Noticias. Joanny Celis, un gusto, Paula, un gusto estar acá y un saludo a todas las personas que nos están viendo.